Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial. Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, muy buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas. Te saludamos desde la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Mi nombre es David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada te agradecemos como siempre tu atención el día de hoy. Hoy, por fin, amigos míos, un gran día, un día histórico. México vuelve a ser protagonista del fútbol internacional y confirma un lugar como en la historia al recibir nuevamente la máxima fiesta del balompié mundial. Han pasado décadas desde aquellas imágenes, ustedes lo recordarán, de los mundiales de 1970 y 1986. Pues ahora, hoy 11 de junio, el país vuelve a abrir sus puertas al mundo. Pero más allá, creo yo, de los resultados, de los partidos, de las estadísticas, es un mundial donde más que mucho lleva el fútbol. Es una oportunidad para que México demuestre su cultura, demuestre su tradición, su identidad, sus recursos familiares, sus recuerdos familiares, y que se reafirmen miles y miles de historias que se van a escribir dentro y fuera de las canchas. Durante los próximos minutos aquí en la antesala vamos a estar recordando grandes momentos, hablar de las curiosidades de los mundiales, de los jugadores que se volvieron leyendas y de la pasión que convierte el fútbol en un idioma universal. Así que por favor, acompáñenos en este recorrido por la historia y la mágica historia de las Copas del Mundo. Hoy 11 de junio, por fin se inaugura el Mundial. Igualmente en Chiapas, los maestros de la CENTE acaban de realizar unos actos horribles, detestables, en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez. Estaremos abordando el mismo tema porque la presidenta ya comentó, porque recuerden que ha habido manifestaciones, ha habido amenazas de que durante estas inauguraciones del Mundial pues van a haber varias protestas de la CENTE. La presidenta ya reafirmó esto y estaremos hablando de eso en unos instantes. De igualmente en mundo, amigos míos, Estados Unidos lanza nuevos ataques contra el país de Irán, lo que reafirma o viola completamente el alto al fuego que han vivido en abril, que han pactado en abril de este año, pues ya se volvió a romper, amigos míos. Lamentablemente estaremos comentando esta situación. Y asimismo también doy una cordial bienvenida a Carlos Herrera, nuestro experto cultural, quien al igual que toda la antesala está emocionadísimo, está completamente efervescente con este inicio del Mundial, tanto así que nos tiene un tema muy interesante. Carlos, por favor, dinos, buenas tardes, primero que nada, ¿qué tema nos vas a traer el día de hoy? ¿Qué tal, David? ¿Cómo andamos? Pues ya en el día de la inauguración del Mundial, no sé cómo estén los ánimos de quienes nos escuchan en la antesala. Yo estoy muy entusiasmado, muy emocionado, la verdad. Y justo, inevitablemente, mi segmento se contagió de esta efervescencia. Hoy quería hablar un poco acerca de tal vez este gran documental, el mejor documental para mi gusto en cuanto a deportes, incluso podría decir, en México. Me refiero al documental que realizó el cineasta Alberto Isaac en torno a la Copa de México 70, la Copa Mundial que sucedió en nuestro país y que tuvo como equipo victorioso a Brasil, a la selección que entonces protagonizaba no solo Pelé, sino también un equipo fantástico, ¿no? Rivelino, Tostao, Garciño, o sea, increíble equipo. De eso y más hablaremos aquí en el segmento cultural de la antesala. Muchas gracias, Carlos. Todo hoy va a ser casi en alrededor y efervescentemente hablando del Mundial que se juega aquí en México. Pues comenzamos, amigos. Esto es la antesala del Mundial 2026. Quiero iniciar haciéndoles una pequeña pregunta, amigos míos. ¿Qué significa para ustedes organizar un Mundial? Porque aquí en la antesala, o al menos yo que hoy estoy dirigiendo este programa en nombre de Jonathan Lozada, creo yo que no simplemente se trata de albergar partidos.
es en este caso mostrar como México y al mundo una parte de nuestra cultura, una parte de nuestras ciudades, en todos, en este caso de las tres ciudades que van a ser Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, es mostrar una parte de nuestra gente. México siempre ha tenido una relación muy importante con la Copa del Mundo. Recordemos en 1970, el famoso, no sé si por ejemplo han escuchado la canción de México 70, México 70. Realmente fue un momento histórico, fue un momento en el que, bueno, vimos a Pelé ganar y conquistar la famosa Copa del Mundo, ¿no? Este campeonato en 1970. Remontémonos a 1986, igual un momento inolvidable. Recordemos cómo ahí Maradona levantó la Copa del Mundo con su famosa mano de Dios. Realmente México siempre se ha caracterizado por albergar históricos campeonatos mundiales y no echo de menos para nada a los diferentes a las otras ediciones de los mundiales en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, ahora en Qatar, en Rusia, en Brasil, en Sudáfrica, siendo el primer país africano en albergar una Copa del Mundo. Pero siempre ha tenido México como esa esencia, siempre podemos caracterizar los mundiales que se han realizado en México como esa esencia. Tanto así, mira, yo lo he visto y lo han documentado varios medios ayer en la tarde, lo estaban viendo, que bueno, hay extranjeros que llegan aquí a la Ciudad de México les dicen, ¿cómo está el ambiente en Estados Unidos? No, pues en Estados Unidos realmente no se siente el ambiente, no se siente esa emoción de una Copa del Mundo, pero cuando llegamos aquí a México se siente luego esa emoción, se siente ese ambiente, se siente esa esencia de un país con genes, con ADN futbolística, porque recordemos que el fútbol y el béisbol son de los deportes más importantes o que más populares aquí en nuestra nación. Entonces cuando le preguntaba a los turistas cómo se sentían aquí en México, decían, no, llegamos y parece fiesta todo esto. Realmente México es un anfitrión excepcional que se caracteriza por su amor, por su afición, por su adrenalina al fútbol. Y quiero aprovechar este momento para preguntarles aquí en la antesala, tanto Humberto y Carlos que nos acompañan, para ustedes, amigos míos, ¿cuál ha sido el primer recuerdo mundialista que tienen? Les doy la palabra. Qué buena pregunta, David. Creo que, o sea, si bien tengo como que más o menos una idea vaga del Mundial de 2006, pero idea vaga, pues tenía 6 años, creo que lo que más se me quedó fue la mascota, goleo, no sabía realmente mucho de fútbol. Creo que el primer mundial que viví como tal fue el de Sudáfrica, sin lugar a duda. Y sobre todo como que lo me cayó el 20 de lo importante que era cuando en mi salón de clases lo sintonizamos, ¿no? Creo que muchos que nos están escuchando como que compartieron esa experiencia de ver los partidos de la selección mexicana en la primaria, ver todos los de fase de grupos, México-Sudáfrica, México-Francia, México-Uruguay, y como cobrar ánimo con cada gol y con cada... también, por ejemplo, con cada amonestación o con cada fuera de lugar protestar, ¿no? Hola David, muchas gracias por dar paso a mi opinión aquí en la antesala mundialista. Ya hoy el día en que se inauguró este mundial de México 2026, México, Canadá y Estados Unidos 2026, el día tan esperado, ¿no? Para todos nosotros los amantes de este deporte. Contestando a tu primera pregunta, yo te quiero decir que, pues mira, yo tengo diferentes recuerdos sobre los mundiales. Yo creo que el primero que me tocó ver, aunque tengo flashazos y pocos recuerdos de este mundial, es el mundial de 2006. Pero si te tengo que hablar de un mundial que sí vi, un mundial que sí me acuerdo perfectamente de muchos detalles de varios partidos, es el mundial de 2010. Este mundial de Sudáfrica, que fue el primer mundial en un país africano. Yo lo recuerdo con mucho cariño, mi etapa de primaria, varios partidos vistos en la escuela y otros poquitos, o uno más o menos, creo recuerdo que se jugó
en un día en el que yo estaba con mi familia, y la verdad es el primero que tengo de recuerdos fuertes. Recuerdo las bubucelas, estas bubucelas tan emblemáticas de los mundiales que se prohibieron después por los altos decibeles que provocaban, pero recuerdo ese sonido tan característico. Obviamente tengo recuerdos de otros cuantos mundiales más, como lo puede ser el Mundial de 2014 en mi época de secundaria, viendo ese 7-1 de Alemania a Brasil, el Mundial de 2018 con esa victoria de México sobre Alemania, el Mundial de 2022 ya en mi etapa formativa, en mi etapa de universidad, y que fueron gratos recuerdos que ahora, en nuestro primer mundial, para muchos de nosotros en nuestro país, pues fue una gran antesala de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Justo un poco lo que comenta Humberto, realmente a mí también 2010 fue un mundial que lo recuerdo mucho. Me acuerdo que estaba en la primaria y en ese tiempo, bueno, la SEP no canceló las clases como ahora, pero sí permitió que las escuelas pusieran el partido. Realmente no entiendo la razón, pero bueno, me acuerdo que fui a la escuela y todos estaban emocionados. Me acuerdo el primer gol de México hecho por Rafa Márquez, gol, todo, realmente fue una emoción muy grande. Y es que bueno, estas tipo de Copas del Mundo, gracias Humberto, gracias Carlos, este tipo de Copas del Mundo siempre dejan héroes inesperados, y es otro tema del cual también yo quiero hablar con ustedes, amigo. ¿Quién nos recuerda a Roger Milla sorprendiendo al mundo con Camerún? O a Salvador Chillasi, me parece, creo que se llama, que pasó de ser un desconocido a ser el máximo goleador de la justa mundialista en 1990. O por favor, díganme ustedes, ¿quién nos recuerda a James Rodríguez siendo una joven promesa y convirtiéndose en el goleador del Mundial Brasil 2014? Siempre una Copa del Mundo llena de emoción y reafirma y hace que nazcan nuevas personas, nuevos personajes, nuevas leyendas. El fútbol siempre hace que, o en este caso el mundial, abre las puertas a nuevos futbolistas que a lo mejor no tienen nombres reconocidos, pero que después de estas justas mundialistas, bueno, lo que pasa justo, se reafirma esta hegemonía de algunos aficionados. Por ejemplo, recordemos cómo en el mundial pasado Hakimi no tiene ningún reflector, selección de Marruecos, pero tras su participación y convertirse la selección de Marruecos en el primer selección africana en llegar a unas semifinales de la Copa del Mundo, Hakimi fue de los primeros en ser reconocido, y su nivel se fue para arriba, su reconocimiento se fue para arriba. Y es que bueno, estas son parte de las tradiciones que una Copa del Mundo lleva, y es que vamos a hablar de las tradiciones, si no mal les parece aquí a la redacción, porque yo, por ejemplo, en lo personal, cada vez que hay una Copa del Mundo nos reunimos mi abuelito paterno, mi tía de parte de mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hermanos, todos nos juntamos en la casa de mi abuelito y vemos el partido, seamos o no seamos críticos de la selección mexicana, que personalmente a veces sí soy muy crítico, tengo que admitirlo, pero bueno, esta emoción de decir, ok, la tradición es que llegamos, nos hacemos una carnita asada y veamos el partido. En la inauguración del Mundial desde el inicio, ese tipo de tradiciones son muy bonitas. Y de hecho, bueno, aprovechando y que estamos hablando del tema de las tradiciones, Humberto, Carlos, ¿ustedes tienen alguna tradición cuando hay algún Mundial? Como en forma de ritual, fíjate que más allá de la clásica quiniela que me gusta mucho hacer con mi familia, en donde es así casi de, o sea, como este acto, ¿no? Como de chupar el dedo y sacarlo al aire y calcular como que el pronóstico del tiempo, o como Pulpo Pol, que es un juego divertido. A mí me gusta como que en fase de grupos, sobre todo, ver aquellos partidos en donde siento que puede haber golizas. O incluso cuando se me pasa un partido y hay como un 5-0, sí, 6-2, una cosa así. Como que son los... Y se supone que es como un reflejo de un juego que no tuvo gran nivel, ¿no? Que fue como muy dominado por un lado. Pero a mí me gusta, o sea, como que son tal vez como de los partidos que en fase de grupos disfruto más. Ya posteriormente entrado más en el torneo, pues sí me gusta que sea como más parejo, ¿no? Un 1-0, un 1-1, 2-1. Pero sí, o sea, me gusta mucho ver las repeticiones de esas golizas.
Y tal vez también mucho se habló en la casa de aquellos bloques cómicos en general de la televisión y particularmente aquellos de Andrés Bustamante del Wiri Wiri. Entonces, siempre nos gustó mucho a mi papá y a mí como que ver sus sketches, ver sus rutinas cómicas y cada tanto como que nos gusta volver a ellas pues en YouTube o en verlas ahí por internet, etcétera, ¿no? Que siempre hacía como que muy buena barra cómica para el mundial. Respecto a esta segunda pregunta que haces, David, sobre alguna tradición mundialista que tengamos, yo la verdad es que no tengo una tradición como tal marcada. La verdad es que, como te mencionaba anteriormente, pues diversos mundiales los he vivido tanto en mis escuelas, los he vivido con amigos, los he vivido con familia, inclusive me ha tocado vivir partidos solo, en partidos donde no he estado acompañado de nadie y los veo en mi hogar. Entonces realmente no tengo una tradición mundialista como tal. Lo que sí es que siempre tengo que oír el himno, siempre tengo que estar presente al momento de que se entone el himno nacional, ya que a mí ese sentimiento, pues sí, de patriotismo, de amor a mi país, me genera un sentimiento muy bonito previo a los partidos, ¿no? Sea cual sea el resultado final, obviamente siempre deseando que sea México el ganador. La verdad es que oír más bien el himno de mi país es algo que me reconforta y que me hace bastante feliz previo a un partido mundialista. Qué bonitas anécdotas. Tú, por ejemplo, Humberto, me parece impresionante. Esa es una tradición, o sea, aunque no lo quieras como admitir mucho, esa es una tradición justo que, bueno, que nunca se pierde en el himno nacional también. Digo, por ejemplo, mi familia no es tanto así, pero que tú tengas ese patriotismo en decir, tengo que escuchar el himno nacional para sentir desde el principio. Esa es una bonita tradición. Tú también, Carlos, tu tradición también está muy bonita. Pues bueno, amigos, ya los invito a reflexionar un poco sobre cuáles son sus tradiciones. ¿Tienen alguna tradición antes de un partido de mundial? Nos gustaría saberlo. Compártanlos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, X, Instagram y a través de la página de web jonathanlosadanlared.com. Nos gustaría escucharlos. En otros temas, amigos, ¿ustedes sabían que el trofeo o sabían que la Copa del Mundo estuvo a punto de desaparecer para siempre? Sí, así como lo escuchan, en 1966 Inglaterra se preparaba para organizar este mundial siendo el anfitrión y el trofeo, bueno, Jules Rimet estaba siendo exhibido en el Westminster Central Hall de Londres. A pesar de las medidas de seguridad, alguien logró robar este trofeo mundialista en pleno día. Imagínense, estamos hablando de tanta seguridad, tantas medidas de protocolos de seguridad y aún así alguien logró robarlo. Y es que bueno, esto derivó a que durante varias semanas miles de policías realizaran operativos para encontrar el trofeo, algo que pues no se logró. Y es que aquí entra una curiosidad, ya que nadie lo logró, ningún operativo, ninguna fuerza federal logró conseguir este trofeo, hasta que un hombre llamado David Corbett sacó a pasear un perro, un pestillo llamado Pickles. El animal comenzó a olfatear unos arbustos y encontró un paquete envuelto en papel periódico. Al abrir este papel encontrado, bueno, su dueño descubrió que se trataba del trofeo de la Copa del Mundo. Pickles se convirtió en una celebridad nacional, pues él fue el perrito, la mascota que encontró el trofeo robado. Tanto así que bueno, apareció en programas de televisión, recibió premios e incluso, amigos míos, aunque no lo crean, protagonizó una película. Gracias a este perrito curioso, bueno, la Copa del Mundo pudo ser entregada al campeón de aquel torneo, que fue Inglaterra, siendo la única copa que ha ganado este país. Y bueno, otro dato curioso es que el trofeo Jules Rimet desapareció años después, nuevamente, cuando fue robado en Brasil en 1983. Desgraciadamente, esta vez sí ya nunca apareció. Otro dato importante, amigos míos, es que el famoso maracanazo, y es que en 1950 se disputó en Brasil el campeonato que definiría la final entre Brasil y Uruguay. Bueno, este partido se enfrentó en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil solamente necesitaba empatar para ser campeón, solamente el empate le sirvió para ser campeón. La confianza era absoluta, debo recordar, había documentales que lo señalan, la confianza era absoluta, se calculaba que más de 200,000 personas habían asistido al estadio, una cifra récord para esos
esos entonces. Recordemos que era el año de 1950 en el que, bueno, el fútbol no era todavía una potencia como lo es ahora. Y incluso dentro de los primeros minutos Brasil anotó un gol. Entonces ya estaba a punto de ganar Brasil su primer campeonato mundial. Sin embargo, Uruguay empató y al minuto 78 Alcis Giga anotó el gol del triunfo. El silencio fue absoluto, ustedes pueden verlo en diferentes documentales en YouTube o en otras plataformas de su preferencia. Por ejemplo, el periodista brasileño Nelson Rodríguez comentó que, que esa derrota había sido como la Hiroshima, así lo calificó este periodista brasileño, que la derrota de Brasil ante Uruguay en 1950 en la Copa del Mundo lo calificó como la Hiroshima brasileña. Incluso, por ejemplo, el portero brasileño de aquel entonces, Moacir Barbosa, cargó con la culpa durante décadas y llegó a decir una frase que quedó marcada en la historia. Se lo voy a decir. En Brasil, la pena máxima por un crimen es de 30 años. Recordemos que esta entrevista fue en 1956, 1960, por ahí. Entonces, la pena máxima era de 30 años. Yo llevo pagando más de 50 años por un delito que no cometí. El maracanazo sigue siendo considerado una de las mayores sorpresas en la historia del deporte futbolístico. Y bueno, lo hemos visto. Vámonos a algo más nacional. ¿Quién nos recuerda en 1986 contra Hungría el gol de Manuel Negrete que conquistó el mundo? Recordemos quién le dio el pase a este jugador. Fue nada más y nada menos que Javier Aguirre, nuestro actual director técnico, en 1986 en el partido inaugural contra Bulgaria. Javier Aguirre le dio un pase filtrado, bombeado a Manuel Negrete, quien, bueno, la paró de pechito y posteriormente, sin dejarla caer, realizó una tijera que metió un golazo. O sea, esa tijera se metió a la escuadra derecha, escuadra izquierda del portero, en este caso del portero búlgaro, y tanto así fue un golazo que la FIFA lo nombró como el gol más bonito de todas las ediciones del Mundial. Es que les digo, amigos míos, cuando México es sede de la justa mundialista, pasan cosas extraordinarias. Y justo es lo que quiero comentarlos con todos ustedes, amigos que nos escuchan y ahora en la antesala. ¿Ustedes recuerdan algún dato histórico respecto a los mundiales? Fíjate que datos, o sea, por un lado, hace unos días leía justo un artículo en el periódico que hablaba de las supersticiones que tienen todos los jugadores alrededor del momento en el que entran a la cancha, y que justo lo hablamos en la redacción en algún punto, ¿no? Que preguntábamos como cuáles eran nuestros rituales personales. Pues también los futbolistas tienen sus propias supersticiones muy marcadas. Por ejemplo, leí que Johan Cruyff creía que masticar chicle a la hora de entrar a la cancha daba mala suerte, entonces tenía que escupirlo de cajón antes de poner un pie en el césped. O por ejemplo, había un mediocampista italiano, Gennaro Gattuso, en donde su particularidad era que leía unos párrafos de Dostoyevsky, ya fuera de Crimen y Castigo, de los hermanos Karamazov, antes de que empezara el encuentro. O por ejemplo también un dato que me gustó es que tanto Hugo Sánchez como aquel delantero británico Gary Lineker evitaban, o sea, en el momento del calentamiento, evitaban tirar al arco porque decían que no querían gastar goles, ¿no? Entonces datos así se me hacen muy interesantes, la verdad. Respecto a esta tercera pregunta que haces, mi querido David, pues sí, la verdad es que el tema del mundial es un evento sumamente amplio del que se pueden sacar infinidad de datos. Hay dos que me gustan demasiado y es el cambio que ha habido en cuanto a las selecciones que juegan los mundiales, ¿no? Ya lo habíamos hablado la otra vez en la antesala, fuera del aire, incluso de cómo selecciones que el siglo pasado eran totalmente presentes en estas rondas del fútbol. Hablamos de rondas de octavos, semifinales, cuartos, como lo puede ser la República Checa, como lo podía ser la selección de Hungría. Recuerdo por ahí jugadores como Ferenc Puskás que llevaron, y digo recuerdo, ¿no? O sea, no los viví, pero digo recuerdo de saber
de estos futbolistas que llevaron a sus selecciones, como el caso de Ferenc Puskás, que te menciono, que llevó a Hungría a una final de Copa del Mundo, me parece que fue en el 54 ante Alemania, pues selecciones que hoy en día ya no ni siquiera clasifican al Mundial, ¿no? De cómo ha cambiado el tema del fútbol, cómo ha cambiado por las formaciones de los equipos, que hay equipos que se han vuelto más fuertes y otros que han perdido ese protagonismo que tenían el siglo pasado, ¿no? Una selección como por ejemplo también la holandesa, que jugó su primera final del mundo en el 74, perdiéndola ante Alemania, después una final perdida a los 4 años contra Argentina nuevamente, y en el 2010 la más reciente contra España, ¿no? Entonces vemos selecciones como esas que tenían protagonismo, que eran pues de jugar mucho estas etapas, y que hoy en día faltan a esta justa mundialista, ¿no? Algunos, Holanda sí está presente, pero veremos cómo le va en este mundial y hasta dónde puede llegar. Por otro lado, te quiero dar otro dato. La otra vez sacaron una tabla, ya la estaremos analizando con más detenimiento en días posteriores, de cuántos jugadores, cuántos futbolistas no juegan para su selección de origen, de su país de nacimiento, ¿no? En el caso de México tenemos a 5 jugadores. En el caso de Estados Unidos tenemos a un jugador mexicano que no juega para la selección mexicana, como lo es Alejandro Zendejas, y que sí juega para la selección de las Barras y las Estrellas. Qué buenas anécdotas, qué buenos datos. Realmente hay uno que no sabía, por ejemplo, de Checoslovaquia, Humberto. Realmente, pues a mí se me había olvidado que antes, bueno, eran los estas de República de Holanda y demás, bueno, que eran los campeones. Y es que, bueno, creo yo que los mundiales siempre dejan algún recuerdo, ¿no? Por ejemplo, lo vuelvo a repetir, ¿quién no recuerda a Pelé llorando, abrazando a sus compañeros y levantando la Copa del Mundo en 1970? O por ejemplo, ¿quién no recuerda el icónico festejo de Roger Milla bailando junto al banderín de tiro de esquina en el Mundial de Italia 2090, de 1990? O por ejemplo, a Diego Maradona aquí en México cuando levantó el puño tras el famoso gol de mano de Dios y luego dejó atrás a medio equipo inglés. Recordemos ese famoso gol del siglo, en el cual dejó a medio equipo inglés parado desde media cancha, se llevó a diestra y siniestra a los jugadores de Inglaterra y metió un golazo. O por ejemplo, ¿quién no recuerda el cabezazo que le metió Zinedine Zidane a Marco Materazzi en el final de 2006? Se iba a retirar Zinedine Zidane, iba a ser su último partido y pues bueno, este cabezazo impidió que lo terminara de buena forma. O por ejemplo, algo más nacional, Guillermo Ochoa, su participación y sus atajadas en el Mundial de 2014 contra Brasil, recordemos, fue un hecho histórico. O por ejemplo, hay una frase que una vez dijo un personaje, el Uruguay, pues justo fue el uruguayo que metió el gol y que silenció el Maracaná, algo que estábamos comentando. Alcides Gilla comentó y dijo: solo hay 3 personas quienes han logrado silenciar el Maracaná: Frank Sinatra, el Papa y yo. Imagínense. Entonces realmente el mundial siempre conlleva, creo yo, conlleva mucha emoción, siempre lleva consigo mismo, bueno, muchos recuerdos, y esperemos ahora con esta nueva edición de 2026, pero aquí en México, que el recuerdo sea amigable para todas y todos. Amigos míos, vamos directamente a una pausa, pero no se alejen de esta transmisión en especial que estamos teniendo aquí en la antesala del Mundial 2026, porque regresando vamos a seguir hablando del Mundial, así como unos hechos lamentables que se están suscitando nuevamente ahorita en el aeropuerto internacional de nuestra bella capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. No le cambie, estamos transmitiéndola a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Estamos de regreso en La Antesala a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Nuevamente les saluda David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada agradecemos como siempre el favor de tu atención. Continuamos con esta cobertura de la antesala del Mundial. Y es que bueno, amigos míos, como lo hemos comentado, el Mundial es otra onda. El Mundial es totalmente nuevo. El Mundial es totalmente una experiencia y un festejo universal.
todos los ojos del mundo ahorita mismo le están poniendo el ojo, en pocas palabras, a México. Ahorita México está en el centro de la atención mediática en todos los lugares o en casi cualquier rincón del mundo. México, la capital, está siendo observada por millones, no estoy hablando de miles, estamos hablando de millones y millones de personas a lo largo del globo terráqueo. Y justo, bueno, hablando del globo terráqueo, amigos míos, yo les quisiera hacer una pregunta. Ya sabemos que el mundial siempre es, si no es que el evento más bien es el evento más importante a nivel mundial, pero justo por lo mismo hay equipos, hay selecciones, hay jugadores que este tipo de mundial hacen que su nivel futbolístico aumente muchísimo más allá de lo que usualmente juegan. Y bueno, casos como estos lo hemos visto a lo largo de las justas mundialistas, a lo largo de la historia. Siempre hay un rival a vencer. Hablamos de Brasil, hablamos de España, hablamos de Alemania, hablamos de Argentina, de Francia, de Inglaterra, hablamos de potencias mundiales que son las amplias, por lo regular, favoritas para ganar una justa mundialista, una Copa del Mundo. Pero también no nos podemos olvidar de los famosos caballos negros, estos caballos negros que nadie esperaba nada de ellos y que a la mera hora en las justas mundialistas hacen lo inesperado. Recordemos a Senegal en 2010 que llegó, me parece, a cuartos de final o a semifinales, que fue eliminado en Uruguay, pero que pudo haber clasificado si no hubieran fallado el penal del cual metió la mano Luis Suárez. O recordemos el torneo pasado, 2022, cuando Marruecos se convirtió en la primera selección africana en llegar a unas semifinales de la Copa del Mundo. O quién de ustedes no recuerda a la Croacia, que llegando a la final de Rusia 2018 contra Francia, bueno, nadie esperaba nada de Francia, y mucho menos recordando que en 2014 México los había eliminado en fase de grupos. ¿Quién diría que quedar eliminados en fase de grupos en 2014 iban a ser finalistas en 2018? Realmente los caballos negros siempre son muy importantes. Es por eso que yo les quiero hacer una pregunta aquí en la antesala. Para ustedes, ¿quién creen que sea el rival más difícil del Mundial 2026? Pues mira, para mí los de cajón, ¿no? Los de cabecera que tienen muchísima tradición. España, Francia, Inglaterra, Argentina, como hemos comentado. Y de esos, creo que mis favoritos son en efecto España-Francia. O sea, si le tuviera que apostar a uno, a un gallo, España-Francia. Pero siento que va a haber uno que si bien, o sea, como si hiciera mi santa trinidad de equipos que tienen más probabilidad de ganar el mundial, siento que ahí podría meter a uno que no necesariamente sería de los 5 favoritos, ¿no? Por ejemplo, pensaría en equipos que tienen muy buena selección, ¿no? Uruguay, Croacia, Colombia, que si bien siempre están como que en la mente de uno, creo que este es el mundial en donde puede haber una sorpresa en cuanto a ello. Por ejemplo, como con aquella final reciente de Francia-Croacia, siento que un equipo así va a llegar a la final en esta ocasión. Veremos. Mi querido David, respondiendo a tu última pregunta, a tu último cuestionamiento, la verdad es que yo considero, y tú ya lo mencionabas el día de ayer, el día de antier, perdón, en la antesala, todas las selecciones tienen un plus y obtienen ese algo que te hace y te genera el jugar un mundial, ¿no? De decir, voy a representar a mi nación, voy a representar a mi gente, quiero dar el 100%, ¿no? Entonces yo siento que no va a haber selección fácil en este mundial, nunca las hay, nunca una selección es fácil, pero yo creo que cada vez va siendo más importante este tema. Hay selecciones debutantes en este mundial, está el tema de Uzbekistán, Cabo Verde, Curazao, me parece que Jordania también es debutante, entonces hay selecciones que juegan su primer mundial, hay selecciones que regresan después de años de no jugar un mundial, como es República del Congo, como es Haití. Entonces yo creo que va a haber sorpresas, yo creo que todos los rivales, incluido nuestra selección, México, van a ser rivales a vencer, pero obviamente si ponemos ya en perspectiva las cosas, en dado caso de que avancemos de ronda y lleguemos ya a un posible quinto partido, que en este caso son los octavos de final, yo creo que
los rivales se van a ir haciendo cada vez más complicados, ¿no? Sí hay rivales más complicados que otros. Está el tema de Brasil, está el tema de Argentina, está España, está Francia, está Inglaterra. Y de hecho Inglaterra es uno de los posibles rivales que México enfrentaría en un dado caso de avanzar a un partido de cuartos de final. Entonces, mi querido David, yo cierro mi participación diciéndote que estas elecciones, estos combinados que te acabo de mencionar, serían los rivales más difíciles en una eventual ronda ya avanzada de este mundial, pero considerando que es una Copa del Mundo, yo diría que todas las selecciones, todos los combinados nacionales que se presentan son rivales muy difíciles para este mundial, incluido también nuestra hermosa selección de México. Pues qué interesantes motivos, qué interesantes propuestas, Humberto, Carlos. Yo realmente, desde mi punto de vista, creo que sí hay un claro ganador, que es España. Creo que es el más favorito de todos las selecciones que ahorita están compitiendo, pero veremos qué pasa. ¿Qué tal? Y sí. Ya sabemos que no, pero y sí. Pues bueno, amigos míos, durante todas estas semanas vamos a estar hablando de héroes, vamos a estar hablando de leyendas, vamos a estar hablando de goles. Más allá de cualquier marcador, una Copa del Mundo siempre representa ilusión, siempre representa identidad y la oportunidad perfecta para compartir emociones con millones de personas alrededor del planeta. México vuelve a ser escenario de esta gran fiesta deportiva y eso por sí solo ya forma parte de la historia. Que disfruten del Mundial, de la convivencia con la familia y los amigos y que nunca perdamos la capacidad de emocionarnos con un balón rodando sobre el césped. Y es que, bueno, amigos míos, me gustaría decir que todo va a marcha y que sí, realmente va como miel sobre hojuelas, pero hay aquí un detalle y hablamos de la CENTE, esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, la presidenta abordó el tema y es que bueno, hoy en la mañana se vieron varias manifestaciones, específicamente pacíficas, pero que reafirman un poco más esta intención. No sabemos de quién, realmente si sean verdaderos maestros o quién está detrás de todas estas organizaciones que buscan afectar un momento tan importante como la Copa del Mundo. Pues bueno, hoy en la conferencia matutina la presidenta abordó el tema y dijo que México, el país el que administra y que representa, siempre va a ser un país democrático en el que, bueno, se respeten las libertades y el derecho a la manifestación. Sin embargo, sí comentó que pese a las protestas, su administración siempre ha mantenido abierta la comunicación con el sector educativo y han presentado diversas alternativas para avanzar en la solución de los planteamientos realizados por la CENTE. La presidenta indicó que el objetivo principal es privilegiar el entendimiento y evitar cualquier confrontación. Sin embargo, bueno, desgraciadamente no se ha llegado a un acuerdo, no tanto porque el gobierno no haya querido hacerlo, sino porque hay sectores o estos líderes de la CENTE que, bueno, no están de acuerdo, que no han dado su brazo a torcer en nada, que no quieren, no sé si realmente quieran conseguir algún tipo de beneficio para los maestros o que estén buscando realmente estos profesores o disque profesores. Y recordemos que se ha documentado que hay muchos que ni siquiera son profesores, que son simplemente grupos de choque que están haciendo que las manifestaciones que principalmente o que inicialmente se hagan de una forma pacífica se transformen en una manifestación violenta con víctimas de por medio. Recordemos apenas hace unos días un profesor perdió el ojo por un proyectil mal lanzado. Entonces realmente las protestas siempre son buenas. Por supuesto, una protesta pacífica con objetivos claros siempre va a ser bueno, porque eso es parte de la democracia. Pero que ya se tenga que ver o que se tenga que ver inmiscuido temas de salud, temas de seguridad para los manifestantes, es ahí donde realmente buscas o señalas el decir, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando con estas protestas? Vamos a escuchar qué dijo la mandataria respecto a este tema. Como dijimos, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problema. Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo. Va a estar muy, muy bien y, como siempre, toda la suerte a la selección nacional. Pues ya lo escucharon, amigos míos. Se va ahora a preguntar a todos los profesores de todas las escuelas de la República Mexicana, porque bueno, como lo afirmó la presidenta hoy en la mañana, realmente se busca que haya una solución pacífica, que hayan acuerdos, pero ya, por ejemplo, en este caso que
que no quieran aceptar ni siquiera el diálogo o dar un poco su brazo a torcer para llegar a un acuerdo, pues se me hace una tontería. Entonces, qué bueno que la presidenta haya dicho, ok, entonces ya no vamos con los líderes, vámonos directamente con todos los profesores de todas las escuelas de la República Mexicana y a ver si realmente hablan a favor estos líderes, a favor de los maestros. Y es que bueno, me gustaría decir que esto nada más engloba una manifestación pacífica. Pero bueno, miren, vámonos directamente a Chiapas, vámonos a nuestro bello estado, y es que un tema parecido está ocasionando o está surgiendo hoy, desgraciadamente, en el aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez, con estos maestros, con estos delincuentes, hasta cierto, algunos delincuentes. Yo creo que no todos son maestros, yo creo que sí hay delincuentes aquí dentro de estas manifestaciones. Y es que, bueno, docentes realizaron bloqueos en accesos al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, afectando severamente la entrada y salida de la misma, tanto así que incluso quemaron neumáticos. Una acción que generó una intensa movilización de las autoridades estatales e incluso federales. El humo provocado por la combustión de las llantas fue visible desde distintos puntos de la zona. Hay videos ahorita en donde se está registrando los actos de violencia que están realizando este tipo de delincuentes. No estoy hablando de los maestros, estoy hablando de los delincuentes que están organizando ese tipo de marchas violentas, ese tipo de marchas que no buscan más que perjudicar y hacer ver o querer ver mal al gobierno. Y eso es lo que se han estado abordando en distintos lugares. Creo que lo que realmente se está buscando es que México, en este caso el gobierno federal, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, tenga algún tipo de represalia, tenga algún tipo de respuesta errónea, algún tipo de respuesta violenta contra todas estas manifestaciones. Quieren aplicar un 1968. Quieren aplicar este trágico evento en el que, bueno, el dictador Díaz Ordaz y tengo que decirle, un estúpido, mandó a matar a miles de estudiantes que se estaban manifestando de forma pacífica. Esta sí era una verdadera manifestación, esa sí era una verdadera razón, esas sí tenían razones para manifestarse. Y bueno, derivado de que se iban a efectuar los Juegos Olímpicos en México en 1968, 3-4 días antes, bueno, Díaz Ordaz mandó a matar a miles de estudiantes que se manifestaban de forma pacífica y con objetivos y con demandas claras, con demandas aceptables, con demandas que sean demandas verdaderamente que afectaban, en este caso, el ámbito educativo de nuestro país. Ahora lo que realmente creo que están haciendo nada más es haciendo un problema donde no lo hay, creo yo, y que están buscando que México responda de la misma manera que en 1968. Ya dijo la presidenta, no lo va a hacer, pero ahora ver este tipo de situaciones, en este caso en nuestro bello estado de Chiapas, en un aeropuerto tan importante como es el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, bueno, a mí sí me deja un mal sabor de boca. Y yo sí hago un exhorto a todos los profesores. Yo me acuerdo muchas veces como profesores a mí me decían, no hay mejor lucha social que se pueda hacer que en el aula. Pues ahora yo le digo lo mismo, no hay mejor lucha que estar en el aula, que luchando en el aula. Ya la presidenta ya lo dijo, vamos a ir a hablar con todos los profesores, escuela por escuela, escuchando sus opiniones respecto a las demandas que los líderes de la CENTE están demandando. A ver si realmente es lo que quieren los profesores. Pero no a través de la violencia, no a través de afectar miles y miles de personas que vaya tú a saber por qué rayos están ahorita en el aeropuerto, si están por temas de salud, si tienen que ir a otro país, a otro estado por temas de salud, por temas laborales. Este tipo de manifestaciones son horribles y bueno, yo según exhorto a la gente, dejen de estar afectando por caprichos de unos cuantos la vida de miles y miles de personas que lo único que buscan es salir adelante, que luchan diariamente para salir adelante. Y pues bueno, amigos míos, esta información es de último momento, espero pues sí haya un poco de paz, que se tranquilicen las cosas en nuestra capital chiapaneca. Vámonos a un tema un poquito más ameno, más amigable. Y es que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano y en el bienestar social de nuestra capital, Tuxtla Gutiérrez, al inaugurar la pavimentación de una importante vialidad en la comunidad de El Jobo y dar el banderazo de inicio a la construcción del Parque Recreativo Bonapane. Nuestro gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, bueno, en la pavimentación de la vialidad del Jobo representa una mejora significativa para los habitantes
de esta zona en Tuxtla Gutiérrez, ya que facilita el tránsito vehicular y peatonal en esta zona, lo que reducirá los tiempos de traslado y mejorará muchísimo más las condiciones de seguridad para quienes diariamente utilizan esta ruta. Durante el acto inaugural, nuestro gobernador señaló que el desarrollo de la infraestructura debe responder a las necesidades reales de la ciudadanía y convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de la vida diaria de las personas. Nuestro gobernador estuvo aquí en Tuxtla Gutiérrez, en nuestra capital, y hizo varias cosas, como la pavimentación del Jobo y el inicio de la construcción del parque recreativo Bonampak. De igual forma, aquí en Chiapas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la detención de Eric N., identificado como el probable responsable del feminicidio de Brenda N., ocurrido el pasado 9 de junio en el municipio de Tonalá. El fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, aseguró que las investigaciones avanzarán de manera inmediata tras el hallazgo de la víctima y que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias con la intención de solicitar la pena máxima prevista por la ley. Y es que de acuerdo a información oficial, tras recibir el reporte de los hechos, la Fiscalía inició las diligencias correspondientes, con el cual se llegó a la captura y detención de Eric N., quien ya se encuentra bajo custodia de las autoridades. Las primeras investigaciones señalan que la víctima fue localizada al interior de un inmueble donde los peritos encontraron diversas huellas de sangre en distintas áreas del lugar. Asimismo, la necropsia de ley determinó que la causa del fallecimiento de Brenda N. fue un trauma contuso directo en la sección medular cervical alta, provocando por múltiples golpes. En pocas palabras, el supuesto asesino de Brenda N. le dio varios golpes en la cabeza, lo que le provocó la muerte. Afortunadamente ya fue capturado el que posiblemente sea el orquestador de esta masacre, de esta muerte. Hablamos de Eric N., que ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y que en días posteriores será ver si es culpable, si no es culpable, cuál será su la ley o en este caso el gobierno o el Poder Judicial de Chiapas le otorgue. Lo único que sí decimos aquí en la antesala, el máximo peso de la ley a aquellos que matan y asesinan no solamente a mujeres, sino a cualquier persona. Vámonos directamente al mundo, amigos míos, y es que Estados Unidos lanzó nuevamente un ataque contra múltiples objetivos en Irán. Esto de acuerdo al Comando Central de Estados Unidos, el famoso CENTCOM, quien justificó estas agresiones atribuidas a Irán. Esto luego de que Estados Unidos reafirmara que Irán había realizado y había cometido ciertos ataques contra algunas embarcaciones de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. De acuerdo al comunicado del CENTCOM, los bombardeos comenzaron alrededor de las 5:15 hora del hora del este de Estados Unidos, por orden directa del presidente Donald Trump. Las autoridades militares estadounidenses señalaron que la ofensiva fue ejecutada como una medida de defensa propia, aunque precisaron cuántos objetos fueron atacados. No precisaron cuántos objetos fueron atacados ni la duración prevista de las operaciones. Hasta el momento, Washington no ha revelado detalles específicos sobre los lugares alcanzados o los daños ocasionados. Bueno, amigos míos, como ya lo hemos anunciado a lo largo de estas transmisiones, Estados Unidos y Irán nuevamente se han atacado, nuevamente han sido víctimas o han sido protagonistas de ataques militares que han dejado algunos fallecidos, algunos lugares infraestructurarios totalmente devastados por misiles, por disparos. Y aquí en Antesala siempre vamos a abogar por la paz alrededor del mundo, por la paz alrededor de las naciones, por la paz alrededor de todos aquellos países que tienen algún conflicto militar. Hablamos de Rusia con Ucrania, hablamos de Israel contra el Líbano, hablamos de Estados Unidos con Irán, hablamos de Irán con Israel. Entonces, todas estas guerras, esperemos y pronto se acabe. Desgraciadamente ahorita Estados Unidos tiene un presidente déspota, un presidente que tiene también vínculos con Jeffrey Epstein, que ya documentamos el día de ayer también, y que todo esto conlleva a que Estados Unidos se haya inmiscuido en temas militares. Recordemos esta guerra con Irán, esta guerra con Cuba prácticamente ya casi, estas injerencias que ha tenido en diferentes lugares. Por ejemplo, Donald Trump ya acaba de decir que va a apoyar o que apoya a un candidato de Colombia. ¿Quién es él para decir o no decir que apoya a un candidato de Colombia? Él no es nadie, él simplemente es el presidente de Estados Unidos. Y como diría nuestro presidente y benemérito Benito Juárez, el derecho ajeno es la paz. Entonces es lo que yo le digo el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues es lo que yo le digo a Donald Trump.
respete la soberanía de las naciones, respete las soberanías de las miles y miles de países que lo único que buscan es la estabilidad y la prosperidad de los países. Y pues bueno, amigos míos, vámonos con Carlos Herrera, nuestro experto en cultura, quien ya nos trae el tema del día de hoy. Nos trae lo más importante en este caso de México 70. México 70, el primer mundial de la justa mundialista aquí en México. Carlos, los micrófonos son tuyos. Adelante, por favor. Ahora sí, David, a lo que te truje, chencha. Hablar de México 70, de aquel mundial legendario en el que Brasil levantó su tercer campeonato mundial, es también hablar de cómo fue la primera justa mundialista que el espectador presenció a color por televisión. Recordemos, la televisión justamente posibilitada para que se viera en color por el gran González Camarena, no un mexicano. Entonces, casi como relato bíblico, y de pronto se hizo el color. Y es justo ese ánimo de descubrimiento de una nueva forma de concebir el mundial que queda patente en este documental que me parece maravilloso de Alberto Isaac, aquel que tiene como subtítulo El juego del siglo. Es muy interesante porque Alberto Isaac ya le había tocado hacer la película alrededor de las Olimpiadas de 1968. Es una gran película también. Pero en este documental, docuficción, de alguna forma, es interesante porque lo enmarca en el sueño de un niño o el deseo de un jovencito por acudir al Estadio Azteca a ver el mundial. Justo la película empieza con el niño yendo a una tienda de abarrotes y viendo por la televisión cómo llega la selección Inglaterra, que había sido la última campeona del mundo. Bobby Charlton, Gordon Banks, por ejemplo. Cómo ve el niño que están bajando del avión, cómo los reciben, y de pronto cómo ve también desfilar a los protagonistas de ese campeonato, a Franz Beckenbauer, a Pelé, a Fragoso, a Rivellino, a Tostao, y como que él empieza con su ensoñación de, cómo me gustaría verlos en realidad. Y de pronto, en la película se ve que el niño dice, pues, ¿saben qué? Me voy a pirar. Entonces se fuga de su casa, pide ray, unos extranjeros le dan aventón y ya llega él al Estadio Azteca, ¿no? Y es muy padre porque todo el documental lo narra aquel gran actor mexicano, Claudio Brook, que para mi gusto tenía una de las voces más hermosas de su momento. Él incluso fue durante mucho tiempo doblista de series de los 60. Por ejemplo, en Dimensión Desconocida grabó la voz para muchos capítulos, y para caricaturas, y para infinidad de series. Pero lo interesante de este documental, David, es que muchas de las cosas que se observan en él son como, por ejemplo, las reacciones de la gente ante ciertos partidos, tanto la euforia, la enjundia, los ánimos, como a veces el aburrimiento. Por ejemplo, el partido inaugural México-Rusia, que acabó en ceros y que de pronto Alberto Isaac graba a la gente bostezando en las tribunas. O también los agarrones que de pronto se daban en la cancha. Por ejemplo, en el partido de fase de grupos entre México y El Salvador, que de pronto, a partir de que cae el gol de México, los salvadores prácticamente se querían comer al árbitro y por poco se hace una turba ahí. O igual el partido muy violento entre Suecia y Uruguay, me parece, en donde se agarraban a patadas de jiu-jitsu prácticamente.
Pero lo más interesante de ver en el documental no solo es el deporte, sino también lo que rodea la justa mundialista. Es decir, el tipo de gente que acudía a los partidos, los ánimos con los que iban, por ejemplo, las familias. De pronto es muy interesante que Isaac intercala algunos de los resúmenes de los partidos con reacciones en vivo, o como si fueran reacciones en vivo de la ama de casa viendo el partido por la televisión, de los niños platicando, de los jornaleros, los obreros viendo el partido también, planteándolo casi a manera de testimonio coral de lo que representaba el mundial para los mexicanos en ese momento. Y bueno, sin lugar a duda, tenemos este encuentro. Para mí es el momento más emocionante, no solo del documental, del Mundial de México 70, sino uno de mis momentos favoritos en la historia de los mundiales, el partido entre Alemania e Italia, la semifinal, en donde al minuto creo que 92 se empata a 1, se van a tiempos extra y de pronto se empiezan a meter gol tras gol tras gol tras gol, y en el cual Franz Beckenbauer se disloca el hombro y ahí con una cinta adhesiva blanca le improvisan una suerte de cabestrillo y vámonos a la cancha, ¿no? O sea, el partido más, y justo lo que le llaman, ¿no? El partido del siglo. Es, creo que, mi momento favorito del documental y de la historia en general de la Copa del Mundo. Yo, sin lugar a duda, lo menciono, este documental de Alberto Isaac, como uno de los testimonios más importantes en cuanto a las filmaciones que se han hecho de algún deporte, de cualquier deporte, y como que me pongo a pensar cómo me gustaría que a lo mejor en el futuro fuera filmado el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026, ¿no? ¿Qué tipo de reacción tendría ello? Pues ya lo constataremos con el paso del tiempo. Pues muchas gracias, Carlos, amigos míos que están escuchándonos a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Nos despedimos en la antesala del Mundial 2026. Gracias por habernos acompañado en esta sección. Agradecemos a Humberto Castorena desde la producción, como así desde la edición, así como la cabina de Máxima FM, ya que sin ellos no será posible esta emisión. Soy David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada nuevamente te agradecemos como siempre habernos acompañado este jueves mundialista 11 de junio de 2026. Te esperamos el día de mañana con toda la información más relevante de México, el mundo y en este caso del Mundial, porque no solamente estamos hablando del partido de México contra Sudáfrica, estamos hablando del partido de Corea contra República Checa y que así se darán los primeros resultados del grupo A, en donde está México, Corea del Sur, República Checa y en este caso Sudáfrica. Pues bueno, amigos míos, disfruten el partido, ya lo disfrutamos, ya lo vivimos, disfruten el ambiente mundialista, disfruten nuestra convivencia y siempre sean buenas personas. Recuerden siempre estar bien informados, es estar siempre un paso adelante. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.